Bendiga, amados hermanos. Nuevamente nos hemos reunido para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículos del 1 al 6. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos, y dice así. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a hablar de un tema del cual pues vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que Dios es experto en sustentar a los suyos. En medio de crisis, en medio de muchas pruebas, Dios es experto en sustentar a la vida de aquellos que creemos en Él. En las crisis, Dios se manifiesta de una forma maravillosa. La Biblia relata muchos testimonios de hombres que sufrieron dificultades, pruebas, pero Dios nunca los dejó. Y de eso vamos a hablar esta noche. Que Dios está en medio de nuestras crisis, Él nos va a sacar adelante, Él es experto en hacerlo. Y la ocasión en la que Elías pasó este momento de dificultad no es la excepción. Hay muchos casos. Desde el libro de Génesis vemos cómo Abraham pasó por un proceso en el cual había escasez en la tierra. Después de Abraham, su hijo Isaac. Y así sucesivamente han venido relatos bíblicos en los cuales, ahí en la crisis, Dios siempre nos va a sustentar. De eso vamos a hablar esta noche. Cuando Elías ejerce su ministerio, vivía en medio de un rey malo. El rey que gobernaba aquella región se llamaba Acab, un hombre que no temía a Dios, un hombre que, lejos de darle honra y gloria a Dios, se había vuelto idólatra. Pero debido a esa idolatría, vino hambre a la tierra, vino escasez, vino mucha sequía, pero Dios no deja a sus siervos. Él siempre los sustenta, Él siempre los guarda, Él siempre los lleva de victoria en victoria en medio de las crisis. Y aquí vamos a ver 3 ejemplos. El primero de ellos lo ubicamos en el capítulo 17, en donde dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios le está advirtiendo a Acab que va a haber sequía, que no va a llover durante un periodo de tiempo, hasta que Dios vuelva a hablarle al profeta va a volver a llover. Y si no llueve, la tierra se seca, y si se seca no hay agua, y si no hay agua, amados hermanos, no produce nada la tierra, porque los sembradillos no producen, no florecen, por consecuencia de que no ha habido lluvia. Y eso es lo que sucede respecto a la tierra, pero al no dar fruto la tierra, hay hambre. Y si hay hambre, hay escasez, hay enfermedades, y lo más duro, hay mortandad, hay muerte. Las sequías traen muerte. ¿Y qué es eso? Eso es una crisis.
Un momento de dificultad en cualquier parte de nuestra vida puede estar pasando en nosotros esas crisis. Pero recordemos el tema del mensaje. En medio de las crisis, Dios sustenta a los suyos. Dios no los deja. Y aquí vemos el caso. ¿Qué ha pronosticado Dios? Sequía en la tierra. ¿Por causa de qué? Por causa de que había un rey que no lo adoraba, que no bendecía su nombre, que no lo exaltaba. Y esa idolatría provocó que no lloviese en esa tierra. Y si no llovía, repetimos, ¿verdad? Dios no hace que florezca la tierra, por lo cual no hay fruto. ¿Y qué pasa con los suyos? La culpa del hombre pecador trajo la sequía. Pero allá habían hombres que temían a Dios. Habían hombres y mujeres piadosos que creían en Dios, que confiaban en Él. Y Dios no va a dejar a los suyos nunca. Como no lo va a hacer en este momento en el cual estamos pasando esta crisis de enfermedad en este tiempo. Dios es experto. Dios en medio de las crisis sustenta a los suyos. Vemos este caso, el primero. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Había una crisis? Sí. ¿Cuál era la crisis? No llovía, por lo cual no había alimento, no había sustento. Y los arroyos empezaban a secar. ¿Y Dios a quién le está dando palabra? A su siervo. En medio de esa crisis le dice, no va a llover, pero yo te voy a sustentar, Elías. Como Dios le está diciendo a usted, amada iglesia, yo lo voy a sustentar. El agua para ustedes no se va a acabar, ni la comida tampoco. Hermano, pero no tengo cómo ir al supermercado, cómo ir al mercado. Guarde su vida y su confianza, no la pierda en el Señor. Dedíquese a Él, confíe en Él y Dios va a proveer. Andemos como Dios quiere que caminemos. Rectamente, honrando, bendiciendo su nombre. En medio de esta crisis hay que seguir diciendo que somos creyentes. En medio de esa hambre, Elías no dejó de ser profeta. En medio de esa escasez que no llovía, nunca Elías dijo, ya no vuelvo a ser profeta de Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios le iba a dar el sustento en medio de esa crisis. Y lo estamos viendo. ¿Hacia dónde está mandando Dios al profeta? Lo está mandando a vivir cerca de un arroyo, donde había un nacimiento de agua. Vaya, podía tener agua, podía saciar su sed, pero ¿y cómo iba a comer? Dios va a utilizar cualquier medio para sustentarte en medio de esta crisis. No pierdan la confianza, iglesia. No perdamos la confianza. Hermano, ya se están oyendo malas noticias en nuestro país. No perdamos la confianza en Dios, que Dios sustenta a sus siervos en medio de las crisis. Ya pasaron algunos ya pasaron 2 semanas, algunos ya pasaron 1 semana. Dios nos va a proveer, hermanos. Vamos a contar el testimonio de que Dios, lo mismo que hizo con Elías, lo va a hacer con usted. A Elías no le faltó el agua, ni tampoco le faltó la comida. ¿Y quiénes se la llevaban? Dios tiene sus propios medios para proveernos. No hay trabajo, no podemos salir a trabajar. Algunos podemos, otros no. Pero Dios no nos va a dejar. Vea el versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Quiénes le van a llevar? ¿Quiénes van a ser los meseros de Elías? Quizás por eso los meseros algunos andan de negro, ¿verdad? Unos cuervos. Hermano, pero eso fue en el tiempo antiguo. Pues yo no sé qué clase de cuervos tiene hoy el Señor preparados para muchos, pero muchos no van a dejar de comer en medio de esta crisis. Muchos van a ver siempre la gloria de Dios si han confiado en Él. Por eso no dejen de orar, no dejen de estar leyendo la Biblia, alabando el nombre del Señor, testificando que son hijos de Dios y diciéndole, pero ustedes son cristianos, miren cómo están, no tienen ni para ir al súper, ni para comer, y siguen diciendo que son cristianos. Somos hijos de Dios y Dios en medio de las crisis nos sustentará y nos sacará adelante. Le está diciendo a Elías, beberás del arroyo y yo he mandado a unos cuervos que te den de comer. Vea. Literalmente le llevaban comida. En el versículo 5 dice, pero ¿qué hay que hacer, hermano? Obedecer la palabra de Dios. Dice el 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y volvió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
Usted como hijo de Dios, al igual que todos los que nos están escuchando en esta hermosa noche, si somos hijos de Dios, oigamos la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, seamos obedientes a ella. Porque eso, ¿qué tal si Elías dice, y yo me voy a vivir a meter a un hoyo y a vivir allí enfrente del Jordán, y allí bien feo es? No reneguemos en este momento, obedezcamos la palabra de Dios. No murmuremos. Elías, ¿qué hizo cuando Dios le dio la palabra? Obedeció y se fue al lugar donde Dios le había prometido sustento. 6. ¿Pueden leer conmigo? Y los cuervos le traían pan. ¿Qué vimos en el 5? En el 5 vimos la obediencia de Elías hacia la palabra que Dios le dio. Vete al arroyo que está frente al Jordán. Ahí te voy a enviar comida. Ahí está el arroyo si quieres beber agua. Y si quieres comida, unos cuervos te la van a llevar. Le dice en el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Mire que cómo comía este hombre en medio de aquella sequía. ¿Aguantó sed? No. ¿Aguantó hambre? No, hombre, carne le llevaban. Alguien dirá, hermano, eso no puede ser. Quizás él se las quitaba a los cuervos, como haya sido, Dios lo estaba sustentando. Dios le había prometido el sustento y dice que a través de los cuervos le traían pan y carne. ¿Cómo hacían? No solo le llevaban pan, no solo le llevaban carne, le llevaban las dos cosas, ¿verdad? ¿En medio de qué? De la crisis. Por la mañana. Y porque había escasez y crisis, Elías solo hacía un tiempo. ¿Qué dice el versículo 6? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. ¿Cómo? Y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Comía escaso Elías. 2 tiempos podríamos decir. Y lo mismo comía, sí, pero Dios lo estaba sustentando en medio de esa crisis. Amén, hermanos. El 7. ¿Y qué pasa, hermanos, si eso se termina? Dios siempre va a proveer. Siempre Dios usará sus propios métodos. Porque dice el 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Estamos viendo la primera parte de la crisis en este tiempo en Israel. Como había hambre, al principio, la primera etapa de esa crisis, Dios lo sustenta con cuervos y lo sustenta con el arroyo. Cuando ya se termine eso, porque usted quizás dirá, hermano, yo solo me he preparado para una semana y dicen que va a ser un mes. Usted debe de hacer la voluntad de Dios y creer y confiar en el Señor. Cuando se termine lo que usted tiene, siga orando y confiando en el Señor, que Dios le va a decir qué tiene que hacer. No pierda la calma, no pierda la confianza, como lo hizo Elías. Se acabó el agua del arroyo y los cuervos ya no llevaban pan ni carne. Bueno, versículo 8. El siervo de Dios es sustentado por Dios. En crisis, Dios siempre está al cuidado de sus siervos. Amén, hermanos. Dios sustenta a sus siervos en medio de la crisis. Amén. Vea el 8. Ya se le acabó la primera etapa, ¿verdad? El hambre no ha terminado. Al pasar los días, dice, ¿verdad? No dice cuántos días, pero al igual que en el momento en el cual nosotros estamos. Hermanos, si apenas vamos entrando a la primera etapa de este problema que se está avecinando en nuestro tiempo. Vea que Dios va a sustentar a los suyos en medio de esta crisis, como lo hizo con Elías. 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, ¿qué es lo que no nos debe de faltar en la crisis? No es la comida, no es el agua. Lo principal que no nos debe de faltar en la crisis es el sustento de Dios. Y el sustento de Dios no es pan, no es carne. No solo es eso es parte del sustento. El sustento principal de un creyente es la palabra de Dios. Lo que nunca le faltó a Elías, antes de que no le faltara el agua, antes de que no le faltara el alimento, era la palabra de Dios. ¿Quién sabía de la sequía antes que el rey Acab y que todo Israel? Solo el siervo de Dios, porque él estaba siendo sustentado por medio de la palabra de Dios. Al saber de la crisis es advertido y él obedece la palabra de Dios. Se acaba la comida, se acaba ese tiempo. ¿Y qué viene? Otra vez el sustento divino. 8.
vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ya no tiene Elías comida, ya no tiene agua. Bueno, entonces lo voy a llevar a otra parte. Siga leyendo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién lo va a sustentar ahora a Elías? Por eso dicen algunos, ustedes los evangélicos son unos grandes aprovechados, por no decir una palabra más ofensiva, ¿verdad? Que el mundo nos la dice. Todo el tiempo andan viendo de ahí, de dónde comen. Es que Dios sustenta a los suyos. ¿A dónde lo está llevando Dios? Al siervo en medio de la crisis. Primero le da palabra y le dice, vete a tal lugar que allí te voy a sustentar. Al igual que en la primera vez, ¿verdad? Avance conmigo. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que sustente. 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Por qué está pidiendo eso Elías? Porque eso era lo que le hacía falta. Ya el arroyo se había secado, ya no le llevaban comida a los siervos, pero él, como ha sido sustentado por medio de la palabra de Dios, ha obedecido esa palabra, se ha ido al lugar donde Dios le ha dicho que fuese, y ahí se encuentra con su sustento material. Oigamos la voz de Dios, que es el primer sustento que nosotros necesitamos. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, dijo el Señor Jesucristo. El sustento principal suyo no es la comida. El sustento principal suyo es la palabra de Dios. El sustento principal mío es la palabra de Dios. Eso es lo que tuvo Elías. Al obedecerla se va y dice que encuentra a la mujer viuda y le dice que sus necesidades. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dijo, ya que vas a ir y vas a venir con agua, también tráeme comida. Porque esa había sido la orden de Dios. Hermano, Dios no nos va a dejar sin agua ni sin comida. Pero para que eso no falte es necesario tener el sustento principal en medio de la crisis, que es la palabra de Dios. Continúe. 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí ya 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Muchos están diciendo así, hermano, yo quizás 2 días voy a aguantar, 3 días, 4 días. Amados amigos y hermanos, ya llevamos una semana. Y seguramente Dios no nos ha dejado. Nos ha sustentado. Dios es fiel y no va a dejar en ningún momento en medio de las crisis a los suyos. Y cada día se va acercando el día de la salida de esta prueba. ¿Qué dice el versículo? Dice que le dijo en aquel día, si yo no tengo comida, Elías, le dijo la mujer viuda, si tan solo supieras que, ¿sabes qué es lo único que tengo? Le dijo, un poquito de harina y harina en la tinaja y un poquito de aceite. Le dijo así, al acabarse eso, nos morimos con mi hijo. La mujer no sabía que había un sustento divino. La mujer no entendía en ese momento, mas sin embargo, Dios había llevado al profeta. No era el profeta en sí el que estaba necesitado, sino esa familia. ¿Qué pasa si no llega Elías a esa familia? No hubiese llegado palabra de Dios, y al no haber llegado palabra de Dios, ¿sabe qué? La mujer se hubiese muerto con su hijo. Véalo conmigo, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Esas ya son palabras de Dios. Ese ya es el sustento de Dios en medio de la crisis. Ya no solo para Elías, ya es para ¿quién? Para la mujer y su hijo. Elías le dijo,
No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Alguien dirá, mire que, disculpen la palabra, ¿verdad? Que vivían el profeta, primero que le den a él y después que coman los viejitos, ¿verdad? No, no era eso. Dios le había dado una palabra también ahora a la mujer. Y si ella creía que la palabra que el profeta le había dado, Dios no la iba a dejar. Vea el milagro. Bueno, todavía sigue la indicación del milagro en el versículo 14, donde le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué le está prometiendo Dios a esta mujer? Sustento, amén. Sustento, ¿en medio de qué? De la crisis. Le está diciendo, la harina no se te va a acabar. Los frijoles no se les va a acabar, amados hermanos y amigos. No se van a acabar las harinas, no se van a acabar las tortillas, no se van a acabar el frijol. Usted, pastor, porque usted quizás tiene. También para usted tiene el Señor. También para usted hay sustento. Hermano, si yo no diera que me habrá sustento. Usted no sabe a qué cuervo va a usar el Señor o a qué viuda. Pero lo que usted debe de saber es que Dios sustenta en medio de la crisis. La orden ha sido dada ahora a la mujer y vea lo que sucede en el versículo 15. El milagro. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. ¿Qué le prometió Dios a esta mujer? Que no se le iba a acabar la harina, ni que tampoco se le iba a acabar el aceite. Las dos cosas que necesitaba. Para ella era solamente un día de comida, pero para Dios eso era para pasar toda la crisis. Y toda la crisis es toda. Amados hermanos, nos volveremos a reunir en nuestras congregaciones, le volveremos a dar gloria a Dios y pasaremos esta crisis y los frijoles no se van a acabar. Algunos hasta más gordos los vamos a ver. Como usted, pastor, va a decir. Como sea, Dios siempre nos vamos a ver. Y si nos vemos flaquitos, gloria a Dios, Dios quiere que estemos flaquitos. Pero amados hermanos, lo que Dios nos está prometiendo es sustento en medio de la crisis. Volvamos a la Biblia, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Haga como Dios le dice. Ore en la mañana, ore en la noche. Lea la Biblia con su familia. Y si ellos no quieren, pues agarre su Biblia usted y póngase a leer usted porque usted está sustentando su familia. Esa es la forma como vamos a salir en medio de esta crisis. Ahí vamos a encontrar el sustento en medio de la palabra de Dios. Es que hoy no oigo palabra de Dios porque como no abren la iglesia, pero tiene su Biblia donde Dios le puede hablar, amada iglesia. Hay medios como este en el cual estamos en este momento utilizando, ¿verdad? La internet para poder expandir el mensaje de la palabra de Dios. Así dice el versículo 15 que hizo la mujer. Y comió él y ella y su casa muchos días. La fe de la mujer solo era ¿cuánto? Un tiempo. Pero cuando Dios le sustentó, la harina y el aceite le duraron, dice, muchos días. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó. ¿Lo están leyendo conmigo? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios está sustentando al profeta, primeramente lo sustentó, ¿se recuerdan, verdad? Ahora una familia. ¿Y qué pasa con los demás? En esta misma crisis vamos viendo dos sustentos. Tenemos tiempo, por favor, avancemos un poquito. Dice el 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Este es otro milagro ya. En medio de esa hambre, en medio de esa escasez se enferma el hijo. Pero Dios sustenta a los suyos en medio de las crisis. Ahora no era problema el aceite, no era problema la harina, no era el problema la comida, ahora era la enfermedad. Quizás muchos dirán, hermano, usted está
pecando de pesimista, quizás nos podemos enfermar porque no somos ningún tipo de... Nadie puede decir que esté exento de esta prueba. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros si llegase a pasar algún problema de salud. Lo que no nos falte es saber que Dios en medio de ese problema de salud, ahí va a estar con nosotros y nos va a sacar adelante. Vea lo que sucedió. Versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella pensó y dijo: este hombre es de Dios, y como yo he sido pecador, que haz de castigo me ha venido esta prueba, ¿verdad? Como muchos dicen en este tiempo, un pecado están pagando los hermanos también, y por eso están pasando estas pruebas. No, hermanos, es un proceso. Dios tiene propósitos grandes en los cuales también Dios está cumpliendo su propósito, y eso lo debemos de entender. No es porque es que la iglesia está en pecado, no somos quienes para juzgar. Cada quien debe de saber cómo está con Dios. Lo que debemos de saber es que en medio de esas crisis Dios nos va a sustentar, como lo estaba haciendo con Elías, como lo estaba haciendo con la familia esta, y ahora no solamente le va a sustentar, sino que le va a sanar a su hijo. Versículo 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se entendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque cuando se le enfermó el niño quizás dudó. Lo está diciendo la mujer, no me lo estoy inventando yo. Ahora conozco. ¿Por qué? Porque está viendo otro milagro. 2 milagros van ya. Pero no solo se queda allí. Sigamos avanzando. Hermanos, si solo es una meditación, esto es para alimentarnos y sustentarnos el alma. Dice el versículo 1 del capítulo 18. En esa misma prueba, en esa misma dificultad, en ese mismo problema, hay otro milagro que quiero recalcar, y con este termino. Leámoslo, por favor. Capítulo 18, versículo del 1 en adelante. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Se va acercando ¿el qué? El fin de la crisis. Se va acercando ¿el qué? El sustento, ya no solamente para Elías ni para una familia, sino para todo Israel. Por eso es que Dios le está diciendo a Elías: regresa acá al rey, voy a hacer que llueva nuevamente. Pero vea qué pasaba alrededor de Elías y alrededor de esta viuda con su hijo. No solamente eran ellos justos, había más. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ya había más, ¿verdad? Más dificultades. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Mire, ¿se recuerdan que al inicio hablábamos de que Acab era un rey idólatra? Pero tenía un siervo que temía a Dios. Yo no sé quiénes son sus vecinos, no sé quién es su jefe, ni tampoco sus familiares. Si ellos son idólatras, ellos no adoran a Dios, pero usted, si es siervo de Dios, Dios también en medio de esta crisis lo va a sustentar. Acab era idólatra, pero ¿a quién tenía como mayordomo? Lean conmigo, por favor, el versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Era idólatra su mayordomo? No, pero el rey de él sí. Pero el que tiene comunión con Dios, no importa quiénes sean los que están al lado de él sigue siendo creyente. ¿Y sabe qué hacía este Abdías? Versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, lean conmigo por favor eso.
Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan. ¿A cuántos está sustentando Dios en medio de la crisis ya en esta hambre que estamos leyendo aquí en la Biblia? ¿A 100 profetas? ¿Más Abdías, a que había sido sustentado? ¿A Elías y a la mujer viuda con su hijo? En medio de la crisis. No solo era Elías el profeta. Habían 100 hombres que también estaban pasando la miseria del hambre y de la prueba. Y ahí apareció el mayordomo del rey Acab para ser usado por Dios para llevarle sustento a esto. ¿Y sabe qué hizo? Dios le dio la astucia y le dijo: escóndelos de 50 en 50 y dales comida. ¿Quién era, hermanos? Dios sustentando a los suyos en medio de la crisis. No sé si hemos aprendido algo esta noche. Qué milagroso es Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no es positivismo como algunos creen y la toman. Es un acto de fe. Es un acto de creer y confiar en el Señor. Esta prueba ha venido a nosotros como iglesia para mostrarnos la misericordia de Dios. Que en medio de esta crisis, Dios nos va a sustentar y nos va a cuidar. Y si estamos enfermos también, nos va a sanar. Recapitulando un poco. No llovía en Israel, por lo cual no había comida. Por consecuencia había hambre. Y habían allí en Israel también hombres malos y perversos, como Jezabel y como el rey Acab. Pero también habían siervos de Dios que estaban también en medio de esa escasez. Y vimos cómo Dios inició hablando y sustentando a Elías, lo lleva al arroyo, luego de ello va hacia la mujer, a donde es sustentada esa mujer, su hijo, es sanado. Y por último terminamos viendo que también habían otros 100 hombres que temían a Dios y que fueron sustentados en medio de su crisis. Así es que, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga. Esta es la palabra que Dios tenía para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos.